Bien, estimados alumnos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del dogma central de la biología. Tema que tal vez en algún momento viste y si no, presta mucha atención. Y llamamos dogma central porque básicamente aquí tenemos que entender bien cómo va el flujo de la información, ciertas modificaciones del dogma, cuáles son los procesos involucrados en la replicación, su importancia, las etapas que tiene, cómo se da la expresión genética, la transcripción y la traducción. Tenemos que entender el dogma central de la biología molecular, básicamente, porque ella nos va a explicar el por qué es que hay algunos genes que sí se expresan, otros que no, y esa producción de genes está relacionada con lo siguiente. Miren, el ADN manda una señal. Esa señal tiene que ser leída y tiene que ser traducida para elaborar determinadas proteínas. Por ejemplo, una proteína que ayude a formar pigmentos y va a generar una flor púrpura. Para entender un poquito más, te voy a poner 3 anomalías congénitas relacionadas precisamente a una mala formación de una determinada proteína. La primera imagen corresponde a una chica con una enfermedad conocida como ictiosis arlequín. La segunda es una niña con una enfermedad conocida como albinismo. Y la tercera es un recién nacido con una enfermedad conocida como la cutis laxa. Todas estas enfermedades están relacionadas a alteraciones genéticas. En el caso de la ictiosis de Arlequín, como en el caso del albinismo y la cutis laxa, tenemos, por ejemplo, que en la ictiosis de Arlequín es un desorden cuyo problema está en el gen ABCA12. Es de herencia autosómica recesiva. ¿Profe, qué quiere decir que sea de herencia autosómica recesiva? Que ambos padres tendrían que tener ese gen, o sea, los dos papás son portadores, pero no manifiestan la enfermedad, y justo cuando nace esta niña, pues ella tiene esta enfermedad. Y esta proteína es la responsable de la codificación de una proteína esencial para el mantenimiento de la barrera lipídica cutánea. En una paciente con ictiosis de Arlequín salen bastantes capas de piel, que es una piel gruesa. Y tú no vayas a pensar de que el hecho de que la piel sea gruesa sea menos dañina. No, más bien es una piel mucho más delicada. Debido a esa incapacidad de tener la barrera lipídica cutánea, entonces la piel es reseca y es una piel que se daña rápidamente. Otra de las peculiaridades con una paciente o paciente, porque esto afecta tanto a varones como a mujeres, es la alopecia, que viene a ser la caída progresiva del cabello. Ella no puede salir a lugares donde haya mucha incidencia solar, y si sale, bueno, tiene que salir poniéndose varias cremas y todo ello. Es una chica que diariamente una enfermera la va a ayudar para ponerse cremas en todo el cuerpo, no en toda la espalda. Hay que sacar el excedente de piel en los pies también. Y eso, profe, de un día para otro aparecen todos esos excedentes, sí. Cuando ella se despierta, toda la cama, todas las sábanas están llenas de piel que cae de su cuerpo, ¿ya? Y eso es por esta alteración en este gen. En el caso del albinismo, la melanina es una hormona de carácter proteico. Entonces, la melanina no es producida adecuadamente por los melanocitos y por lo tanto se causó esta mutación y no hay la pigmentación de la piel. Cabellos y piel totalmente blancos. En el caso de ella, es una paciente con un caso de albinismo y un caso muy peculiar en el caso de sus ojitos, porque se está dando lo que es la codominancia, ¿ya?
Los albinos completos, por ejemplo, son aquellos cuyos ojos van a ser de un color rosadito. Y ustedes ven albinos completos, no solamente en el caso de los humanos, albinos completos, por ejemplo, podemos verlos en los conejos. ¿Viste esos conejos blancos con los ojitos rojos? Esos son albinos. Ahora, tenemos la cutis laxa, cuyo gen pues es el alterado, es el ALDH, bueno, 18A1, y que genera una mala fabricación de las proteínas colágeno y elastina. Hay una producción inadecuada, lo cual va a generar que la piel se estire de esta manera y sea una piel también bastante delicada. Entonces son 3 ejemplos que nos están indicando que los genes están alterados. Profe, ¿qué es un gen? Un gen no es otra cosa que una porción de ADN. Entonces, cuando hablamos de el dogma central de la biología molecular, hay que entender que si el ADN no se replica adecuadamente, ese ADN no transcribe su información adecuadamente hacia el ARN mensajero, ese ARN mensajero no traduce bien esa información, entonces se pueden generar todas estas alteraciones. Entonces, hay que entender que la información genética, como hemos visto, va a fluir de generación en generación. Y entonces, esa información genética, ¿dónde está? Precisamente en esta molécula que es el ácido desoxirribonucleico, que ya veíamos la semana pasada, que está formado por 2 cadenas de polinucleótidos que se conectan entre sí, que están en dirección de 3 a 5, que se conectan cada nucleótido utilizando sus bases nitrogenadas, que la adenina se conecta con la timina y la guanina con la citosina, la adenina con la timina con sus 2 enlaces puente de hidrógeno y la citosina con la guanina con 3 enlaces puente de hidrógeno, que estas cadenas son complementarias, ¿no? Todo eso era el ADN. Pero ese ADN se va a compactar y se llega a compactar gracias a unas proteínas que se llaman histona, la histona H2A, la histona H2B, la histona H3, la histona H4, 2 histonas por cada uno, son 8 histonas que participan en la compactación del ADN para formar estas estructuras denominadas cromosomas. Nosotros recibimos 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Entonces, toda esa información está almacenada aquí. Entonces, como te decía, un gen no es otra cosa que un fragmento o porción de ADN. ¿Ya? Entonces, el análisis de la información genética le corresponde a un área de la biología molecular conocida como genómica. Cuando se hace los investigadores la genómica comparada, es decir, cuando comparan los genes entre las especies para saber si comparten regiones homólogas, lo que es prueba de la evolución. Y obviamente, pues esta genómica también va a ser utilizada para el análisis respectivo de pruebas de ADN, ¿no? Para la correspondencia padre-hijo. Entonces, ahí está la genómica. Entonces, esa información genética tiene que fluir. Y ese flujo de la información genética es precisamente el dogma central de la biología molecular. En 1948, Tatum y Bill plantean el dogma central de la biología molecular. Ustedes saben que en 1953, Watson y Crick describen cómo debe ser la molécula del ADN, ¿verdad? Y en base a este modelo, Francis Crick desarrolla la hipótesis de colinealidad. Según esta hipótesis, la molécula que almacena la información de las características biológicas es el ADN. A partir de él se generan copias del ARN en un proceso llamado transcripción. Y luego este ARN en una estructura llamada ribosoma
y básicamente el ARN ribosomal, se va a encargar de traducir esa información para formar a los aminoácidos, y cuando estos aminoácidos se junten con otros aminoácidos, pues forman una cadena polipeptídica que finalmente dará lugar a la formación de una determinada proteína. Entonces, las proteínas pues tienen su secuencia de aminoácidos que está determinada por los genes. ¿Ya? Ahora miren, aquí está, ¿no? El dogma central de la biología molecular, que se puede ir en tres pasos: replicación, transcripción y traducción. Aquí está. Ahora, el flujo de información, las eucariotas y procariotas va a ser más o menos similar, pero aquí hay que tener en cuenta, ¿no? En el caso de los eucariontes, el transcrito primario debe de someterse a ciertos pasos extras para que el ARN pase a un ARN maduro. De ahí lo vamos a ver esto. Aquí hay que entender que durante este procesamiento se añaden casquetes en ambos extremos del ARN y se eliminan cuidadosamente algunas de sus porciones en un proceso conocido como empalme. Este proceso de maduración del ARN mensajero no va a ocurrir en los organismos procariontes. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que el flujo de la información genética en las procariotas pasa directamente hacia el ARN mensajero. Aquí los ribosomas, como sabemos que tienen los procariotas también, son proteínas pues que estarán en el citosol de la procarionta. ¿Ya? Aquí va a ocurrir directamente la transcripción, la traducción de esa información por medio del ARN mensajero. Entonces, esta es la propuesta inicial de Crick. ¿Y por qué te digo la propuesta inicial de Crick? Porque posteriores investigaciones demostraron que habían ciertas peculiaridades respecto al dogma central de la biología molecular. Si bien es cierto, este modelo fue expresado por primera vez en 1958 y describe que esta información en tres procesos importantes: la replicación, la transcripción y la traducción. Y la traducción finalmente me va a dar como resultado proteínas. Te mencionaba hace un rato que existieron modificaciones posteriores. Howard, Temin, Renato Ubercu y David Baltimore en 1970 descubren que hay la presencia de algunos virus que tienen la capacidad de pasar su material ARN a ADN en un proceso llamado transcripción inversa. Y uno de los virus que hace esto continuamente es precisamente el virus del VIH, gracias a una enzima que se llama la retrotranscriptasa. Ahora, profe, ¿aquí quedó toda la modificación posterior? No. Les cuento que apareció una modificación posterior. Ese prácticamente, lo que ven en imagen, es el dogma central actualizado. Y percátate que acá aparecen, mira, en rosadito, priones. ¿Y los priones qué cosas son? Los priones, chicos, son partículas infectantes, son proteínas anómalas, proteínas que no reciben la señal de que, oye, sí, mira, el ADN me tiene que pasar la información, luego el ARN y yo voy a pasar a traducirlo. No. Estos priones son capaces de sacar copias de sí, sin esperar esta señal. O sea, son proteínas anómalas. Anómala quiere decir de un comportamiento anormal. Y generan en la persona o el animal que tenga esta afección, generan pues más priones. La primera vez que se vio un caso de priones fue en la isla de Papúa Nueva Guinea, cuando en 1955 un explorador australiano llega pues a Papúa Nueva Guinea y describe a una niña temblando y riendo. En 1956, Carleton Gosek fue a Nueva Guinea a estudiar el kuru. ¿Qué significa kuru?
Kuru en ese idioma significa temblores de frío y miedo. Se ubicó en la etnia Fore en Papúa Nueva Guinea. Ahora, ustedes dicen, profe, ¿y por qué ellos se contagiaron de eso? O sea, ¿por qué les dio esos priones? Estos priones, que son proteínas desnaturalizadas, justamente aparecieron en el cerebro de los individuos. Ahora tú dices, profe, pero si está en el cerebro, ¿cómo acaso pasó de cerebro a cerebro? El problema, chicos, es que esta comunidad tenía la creencia bien marcada de que si comían los cerebros de las personas que habían fallecido, se volvían más inteligentes. Tenían esa creencia. Hay que comer cerebros. Ellos comían, porque hacían prácticamente un canibalismo comiendo cerebros, sí. Hacían eso. Y al tiempo sucedía que primero empezaban pues alteraciones motoras, luego empezaban cuadros como de locura, luego ya sobrevenía la muerte, ¿no? Ahora, Krzysztof llega a describir esta enfermedad ya en una persona adulta. Ya no estamos hablando de Papúa Nueva Guinea, sino de un paciente caucásico, donde en un inicio se pensó que el paciente tenía Alzheimer. Pero la sorpresa fue que aparecieron otros síntomas neurodegenerativos, porque no solamente era que el paciente había empezado a olvidar cosas, sino que también era que el paciente había empezado a tener movimientos atípicos de sus manos, de sus pies, o sea, a no controlar sus movimientos. Y eso está relacionado con el Parkinson. Y finalmente el paciente muere con una demencia, con un cuadro de demencia senil desde que detectaron el mal en 6 meses. Entonces, algo con un comportamiento anómalo a lo que viene a ser una enfermedad de Alzheimer común. Entonces, lo que hace es analizar precisamente el cerebro del paciente y cuando descubren el cerebro de este paciente, a esto se le conoce como anomalía espongiforme o encefalopatía, para ser más exacto, se le conoce como encefalopatía espongiforme. Encefalopatía, ¿por qué? Porque la patología apareció precisamente en los órganos del encéfalo, básicamente en el cerebro. Y espongiforme, ¿por qué? Porque acá vemos un corte del cerebro con estas porciones blancas, que es como prácticamente si esa porción del cerebro hubiera desaparecido. Parece como un cerebro esponjoso, así no es un cerebro normal, ¿no? Entonces, aquí en un cerebro normal, todo debe estar con esta vista rosada, pero acá no, mira, ve, blanco, 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 y en varias regiones blanco, como si el cerebro se hubiera convertido en una esponja. Por eso es el nombre de encefalopatía espongiforme. El tema de los priones, les comento que no solamente va a atacar a los humanos, atacan a los mamíferos, ¿ya? Y también podemos encontrar la encefalopatía espongiforme bovina, que ocasiona la enfermedad de las vacas locas, que también en el caso de estos animalitos no hay un mantenimiento de la postura corporal, los animalitos tiemblan y bueno, finalmente terminan pereciendo. Y en el caso del ganado bovino y caprino, esta encefalopatía espongiforme se conoce como SCRAPI, ¿ya? Pero todas ellas tienen que ver con priones, con proteínas anómalas, que en este caso sería, entre comillas, una partícula infectante. Bien, ahora vamos a hablar de los procesos que están involucrados en el dogma central de la biología molecular. Ya les mencioné que los priones son un caso atípico del dogma central. Lo normal es esto: replicación, que significa que el ADN es capaz de sacar una copia de sí,
La transcripción, que implica que el ADN tiene la capacidad de sacar copias de información y pasarlo a otra molécula, que en este caso es el ácido ribonucleico. Y la traducción, que permite que esta información traída por el ARN sirva para formar a las determinadas proteínas. Entonces te vas dando cuenta ahora que si hay una mala replicación, si es que en el ADN se produjo la mutación, esa mutación va a ser transcrita hacia el ARN y finalmente va a ser traducida en una proteína que no va a funcionar bien o simplemente a veces ni siquiera se va a formar la proteína. Y hemos visto las alteraciones en los genes, ¿no? El gen es esa porción de ADN, bueno, que va a pasar a formar proteínas y a veces no se forman las proteínas adecuadas. Bien, un pequeño ejercicio dice así. Son 3 los procesos fundamentales para el metabolismo celular. El primero de ellos se lleva a cabo en el núcleo, donde una hebra de la doble hélice actúa como molde para la síntesis de una nueva hebra de ADN, dando la característica semiconservativa de este proceso. El segundo proceso ocurre también en el núcleo y en él se lleva a cabo la síntesis de ARN utilizando como molde una de las 2 cadenas de ADN. Es decir, transfiere la información de ADN a una de ARN que se dirigirá al citoplasma, dando inicio al tercer proceso donde el ARN se acopla a los ribosomas e inicia la síntesis de proteínas. El primer, segundo y tercer proceso se refiere respectivamente, muy bien, a la replicación, la transcripción y la traducción. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se realiza la replicación del ADN? Como les hemos mencionado, la replicación sigue un modelo semiconservativo. Este modelo en el interior de las células dura 7 horas. Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿en qué momento la célula hace eso? La célula tiene que pasar por un proceso conocido como ciclo celular, que se subdivide en interfase y división celular. En una de las etapas de la interfase, que ahorita vamos a ver, es que se realiza la duplicación del ADN, o también conocida como replicación del ADN. Matheson y Stahl en 1958 plantean que la replicación semiconservativo, el ADN es capaz de sacar copias de sí mismo, pero ojo, el ADN se duplica a una velocidad tan elevada como 1000 nucleótidos por segundo. Para que entiendas esto de la replicación, mira, ve. Si yo tengo acá 2 hebras de ADN, mira, una hebra, y te voy a cambiar el color acá, y otra hebra, ¿ya? Cada una de estas hebras, por ejemplo, aquí va a quedar la hebra madre, una, y acá queda la otra hebra. Estas hebras van a ser complementadas. Complemento 1 y el otro complemento. Se van dando cuenta, ¿no? Que cuando hay un modelo de replicación, dice que el modelo es semiconservativo porque las hebras hijas o las nuevas cadenas hijas por lo menos mantienen a una de las hebras madre o hebras progenitoras que se le dice. ¿Ok? Por eso se dice que el modelo es semiconservativo. Ahora miren, como te había mencionado hace un instante, el tema de la replicación celular obedece a una de las etapas del ciclo celular.
Este ciclo celular se divide en un periodo llamado, un proceso llamado interfase, y durante la interfase tenemos a esta etapa o periodo, que es el periodo S de la interfase. Ese periodo S de la interfase, este periodo, es aquí donde ocurre la replicación del ADN. Se tiene que replicar el ADN. Pero no solamente se replica el ADN, sino que ese ADN también se tiene que compactar para formar los cromosomas. Profe, ¿y por qué? Porque después de la interfase, aquí, por ejemplo, hubo un crecimiento y diferenciación de la célula, ¿no? Acá el crecimiento celular, aquí se va a determinar si se tiene correctamente duplicado las organelas celulares, se va a decidir si se tiene correctamente el magnético, ¿se acuerdan? La ciclina, que les mencioné, una proteína, ¿no? La ciclina M, que decide si es que la célula pasa a división celular. Y es que cuando hablamos de procesos de división celular, hay que recordar, en el caso de la mitosis, una célula madre diploide genera células hijas diploides también en la mitosis. Entonces, si cada célula hija es diploide, quiere decir que cada célula hija va a recibir el material genético de la madre y que ese material genético va a ser igual para cada célula hija. Tiene que haber ocurrido un evento previo en el que se asegure la duplicación de ese material genético y por ende también la duplicación de los cromosomas que van a repartirse. Y ese evento sucedió en la fase S de la interfase. ¿Ok? Entonces, este proceso es importante. Sabemos que no es perfecto, pueden darse fallas y ya hemos visto que esas fallas van a conllevar a que exista una mala traducción de las proteínas. Aquí, por ejemplo, mira, ¿ven? Nosotros sabemos que la adenina siempre se complementa con la timina y la guanina con la citosina. Adenina, mira, ve, adenina, a ver, para que entiendan. Fíjate bien, adenina siempre se complementa con la timina y la amiga guanina siempre se complementa con la citosina. Acá está adenina, timina, pero acá fíjense quién está complementándose. Profe, acá yo estoy viendo que la citosina se está complementando ¿con quién? No, acá la citosina, perdón, se está complementando con la timina. Entonces, aquí hay un error. Aquí hay una copia mutante. ¿Ya? Adenina con timina. Y acá, perdón, acá sería citosina, esta sería citosina y esta sería guanina. Siempre es así, ¿ya? Una púrica, pirimídica, púrica. ¿Ya? Entonces acá, ¿quién se está complementando? Guanina con timina. La guanina no es su pareja de la timina, no lo es. Guanina siempre se tiene que complementar con citosina. Entonces aquí apareció la mutación. ¿Ok? Ahora, las mutaciones no van a ser, pues, tan negativas en realidad. Hay que entender que en el proceso evolutivo, y si el humano empezó a evolucionar, fue precisamente gracias a las mutaciones. Por ejemplo, cuando se establecen las teorías sobre el origen de las especies, ¿no? Hugo de Brías llega a encontrar precisamente los trabajos de Gregorio Mendel y él plantea, la mutación es la base de la evolución. Pero los neodarwinistas dicen, no, para que exista evolución, uno de los mecanismos son los cambios precisamente en la posa genética. Y esos cambios en la posa genética no van a suceder a solo un individuo, sino suceden al grueso de la población de individuos. Si los humanos pasaron de Australopithecus afarensis a Homo sapiens sapiens, es porque tuvieron que haber cambios en las poblaciones que iban pasando de generación en generación y esos cambios se iban dando en el ADN.
Y esos cambios, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando vemos que existen todavía algunos órganos vestigiales, como la muela del juicio, como el apéndice, o como la presencia del coxis, que nos remonta a una antigua cola que el humano habría tenido en sus ancestros anteriores. Entonces, hay mutaciones que van a ser favorables como mutaciones desfavorables. En el caso de ictiosis arlequín, o en el caso de cutis laxa, o en el caso de albinismo, sucede pues a 1 de cada 40.000, de cada 100.000, o sea, son casos muy aislados. Entonces, en ese caso, esa es una mutación desfavorable. Pero si la mutación va a afectar al grueso de la población, entonces esa va a generar una evolución en la población. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes importantes o esenciales para que ocurra la replicación del ADN? Primero, entenderemos que tenemos que tener, obviamente, las cadenas originales. Tendríamos que tener nucleótidos libres que han sido sintetizados previamente en el citoplasma y luego llevados hacia el núcleo. Habrán diversas enzimas que se van a encargar de desenrollar, de cortar las hebras, bueno, de hacer una serie de funciones que van a permitir finalmente la replicación. Entonces, esas son algunas de las características que va a tener la replicación. Primero, ya sabemos, es semiconservativa, lo que te explicaba hace un ratito. Es semidiscontinuo. Profe, ¿por qué? Porque cuando se va dando la replicación, resulta que cuando se abren las cadenas, una cadena se va a complementar primero, y eso le llamamos la cadena adelantada, y la otra cadena se va a complementar después. A ella le llamamos la cadena retrasada, y va a necesitar unas estructuras que se llaman fragmentos de Okazaki. La duplicación es direccional, es decir, ocurre en ambas direcciones debido al antiparalelismo, y el sentido o dirección general del alargamiento de polinucleótidos es de dirección de 5 a 3. Ojo que la duplicación o replicación del ADN requiere de unos primers que son conocidos como ARN cebadores. Entonces, para entender detalladamente las etapas de la replicación, mira aquí esto. Aquí nosotros vemos que el ADN está enrollado, pero acá vemos que la enzima helicasa está rompiendo la unión de las bases nitrogenadas. Pero para que haga esto no lo hace de frente, no se hace de frente. Fíjense que viene primera enzima, y aquí está separado por partes, ¿ya? Primera enzima que va a participar en la replicación del ADN. ¿Quién es, profe? Nuestra amiga la topoisomerasa. La amiga topoisomerasa, vamos a cambiarle color, es la que va a detectar, ¿qué cosa, profe? Es la que va a detectar dónde debe de iniciar la replicación. ¿Y cómo hace eso? El lugar donde se debe de iniciar la replicación, escucha bien, es donde existe enlaces adenina con timina. O sea, donde haya más cantidad de enlaces adenina con timina, ¿no? Donde esos nucleótidos que tienen adenina y timina se van conectando, ella identifica, la topoisomerasa indica eso, ¿no? O reconoce esa unión, adenina con timina. Una vez que ha identificado, lo otro que hace es desenrollar, ¿ya? Desenrollar. Pero ojo, la topoisomerasa no actúa sola en el desenrollamiento. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Aquí nos estamos olvidando de un tipo de ADN. ¿Qué ADN, profe? Nos estamos olvidando de un ADN que es la ADN polimerasa. Esta señorita tiene dos funciones.
¿Qué cosa? Dices tú. Resulta que la que reconoce eso de la caja TATA, ¿no? O el ciclo, primero es la ADN polimerasa 3. Y eso luego le pasa la información a la topoisomerasa y la topoisomerasa dice, ok, ADN polimerasa 3, usted ha reconocido el lugar de inicio de la replicación y yo voy a empezar a desenrollar el ADN. Y el ADN primero se desenrolla para que luego la enzima helicasa empiece a romper esos enlaces. Pero cuando la enzima helicasa ha empezado a romper esos enlaces, resulta que estas cadenas quieren de alguna manera volver a juntarse. Dicen, no me separe, yo quiero volver a juntar ya. Entonces, quien va a evitar que estas cadenas, ¿no? Esta cadena de acá y esta de acá se vuelvan a juntar, son las proteínas estabilizadoras, conocidas como las SSB. Las SSB, entonces, ahí está, proteínas de unión de cadena simple, las SSB. Fíjate que las SSB están apareciendo en las dos cadenas. Ahora, escucha bien. Existen unos cebadores. Ahora, los cebadores, mira, escucha bien, ¿ya? Cuando aparecen estas dos cadenas, hay una primera cadena que se llama la cadena adelantada. Y para complementar esta cadena adelantada, ojo, va a volver a entrar la ADN polimerasa 3. Ah, profe, entonces la ADN polimerasa 3 primero reconoce dónde debe iniciar la replicación y segundo, es la primera que empieza a completar la cadena adelantada. Es correcto. ¿Ok? Ahora, fíjense de un detalle. Fíjense de un detalle. Miren cómo va esta hebra. Esta hebra está yendo en dirección de 3 a 5 y esta hebra está yendo en dirección de 5 a 3. O sea, 3 está para acá. Quiere decir que el complemento, si esta iba en dirección de 5 a 3, ¿no? Acá está, mira. Oh, perdón, acá está, mira. De 3 a, ¿dónde está yendo? Este está yendo de 3 a 5. Este de acá está yendo en dirección de 5 a 3. Ahí está. La otra tiene que ir en dirección opuesta. Si este está terminando en 3, este tiene que empezar en 5 y culminar en 3. Por eso es que la dirección siempre va en dirección de 5 a 3. Y acá está la ADN polimerasa. Ojo, ADN polimerasa 3. ¿Por qué me pone ese número, profe? Porque hay ADN polimerasa 1 y ADN polimerasa 2 también, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la ADN polimerasa 3 es la que complementa la cadena adelantada. Pero en la cadena retardada, ojo, aparecen los cebadores. ¿Y qué es un cebador? Es un fragmento de ARN que se une a la cadena molde por puentes de hidrógeno para que el ADN polimerasa 3 lo reconozca, donde debe unirse para empezar a añadir los nucleótidos. Ahora, fíjate, aparecen estos cebadores, ¿ya? Pero ojo, esos cebadores, ¿dónde aparecen? ¿En la cadena adelantada o en la retardada?
A ver, cuéntame, ¿dónde aparecieron los cebadores? ¿En la cadena adelantada o en la retardada? ¿Dónde? ¿Dónde están apareciendo? ¿En la adelantada? No, ¿dónde están apareciendo? En la cadena retrasada. Ojo, ¿ya? Eso grábate, ¿ya? En la cadena retrasada es que aparecen los cebadores, que son fragmentos de ARN. Pero esos cebadores, chicos, van a ser cambiados. ¿Y quién cambia, profe, a esos cebadores? Los cambia la ADN polimerasa 1. ¿Y por qué los cambia? Por nucleótidos de ADN. Profe, ¿y quiénes son esos nucleótidos de ADN? No son otra cosa que estos fragmentos de Okazaki. Entonces, date cuenta que los fragmentos de Okazaki aparecen en la cadena retrasada. Ahora, una vez que se aparecieron estos fragmentos de Okazaki, entonces también aparece la ADN ligasa que va a estar uniendo esos fragmentos de Okazaki y también aparece nuevamente la ADN polimerasa 3. Y nuevamente la dirección del complemento lo va a hacer en dirección de 5 a 3. ¿No es que este iba en dirección de 3 a 5? Entonces su complemento va a ser en dirección de 5 a 3. ¿Ya? Profe, ahora ustedes se harán la pregunta, ¿no? ¿Quién sintetiza a esos cebadores, no? Acuérdate que aparecieron los cebadores, pero los cebadores luego van a ser cambiados por la ADN polimerasa 1, que es la que reemplaza a esos cebadores. Ahora la pregunta es, ¿quién da origen a esos cebadores? La ARN primasa. Ya, la ARN primasa es la que sintetiza cebadores. Y esos cebadores van a ser cambiados por la ADN polimerasa. ¿Ok? Y esos van a formar, pues, a estos fragmentos de Okazaki que van a ser unidos por la ADN ligasa. Y nuevamente la ADN polimerasa 3 sintetiza esa cadena complementaria en dirección de 5 a 3. Ahora, profe, pero aquí pueden haber errores, ¿cierto? Pueden haber errores. Y definitivamente en las enfermedades que ya hemos visto han habido errores. Y esos errores se han dado porque la amiga ADN polimerasa 2 no corrigió ese error. Entonces la ADN polimerasa 2 corrige esos errores. Entonces te vas dando cuenta que hay 3 tipos de ADN polimerasa. La ADN polimerasa 3, que tiene 2 funciones. Primero, la de identificar dónde es el sitio de la replicación. Y segundo, sintetizar primero la hebra adelantada y después la hebra retrasada. Pero la hebra retrasada, para formarse, necesita de cebadores, los cuales van a ser originados por la ARN primasa, y luego esos cebadores van a ser cambiados por la ADN polimerasa, que va a reemplazarla por nucleótidos de ADN, que no es otra cosa que los fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki necesitan a la ADN ligasa para unirse. Finalmente, la ADN polimerasa va a completar y va a unir a esa hebra retrasada con los nuevos fragmentos de Okazaki, ¿no? Para completar ya la cadena retrasada. Esas entonces son las etapas de la replicación del ADN. Acá está, mira, acá están los cebadores, estos están yendo a la cadena retrasada y estos están yendo para la cadena adelantada. ¿Ok? Entonces, un pequeño ejercicio dice así. Con respecto a la replicación, marque verdadero o falso y señale la alternativa correcta. Dice, es un proceso que ocurre en la fase G1 del ciclo celular. Es un proceso totalmente conservativo. El ADN recién sintetizado tiene una cadena antigua y una nueva, y los fragmentos de Okazaki se observan sobre la cadena atrasada. Muy bien, profe, ahí la respuesta es la A. ¿Por qué el proceso ocurre en la fase S? Es un proceso sémico. Y los que sí son correctos. Bien. Pregunta 6 respecto a la replicación
Está en nuestra guía, ¿no? Esta pregunta dice, en relación con el proceso de replicación semiconservativa del ADN, ¿es correcto afirmar que se realiza en las células procariontes y eucariontes? Inferir que toda molécula de ADN la conforma una hebra nueva y otra vieja. Deducir que se realiza en el proceso mitótico. ¿Cuáles serían ahí las respuestas? Muy bien, solo 1 y 2, ¿no? Claro que una bacteria, un organismo procarionte tiene que hacer su replicación. Si no, ¿cómo te explicas por qué razón cuando una célula bacteriana, ¿no? ¿Te acuerdas que hace tiempo, mira, para que recuerden un poquito? Cuando vamos a ver bacterias, yo les voy a explicar, cuando vamos a célula procariota, yo les voy a explicar el plásmido. El plásmido es una estructura que aparece en procariontes que tiene la tendencia a generar infecciones. Y ese plásmido va a ser muy importante porque es el que va a proporcionarle a la bacteria resistencia bacteriana frente a los antibióticos. Y esos plásmidos así mutaditos es porque se ha dado una mutación en el ADN para hacer resistencia al antibiótico. Entonces te vas dando cuenta que el proceso de replicación sí sucede en procariotas y eucariotas. Y este proceso ocurre durante la interfase, en la fase S de la interfase, ¿no? Y sabemos pues que se forma una hebra nueva y otra nueva hebra. Una antigua y una nueva. Entonces, en la pregunta 9 de nuestra guía respecto a la replicación, decía, la duplicación o replicación del ADN es un proceso muy bien, profe, es anabólico porque no gasta energía y semiconservativo porque hay una hebra antigua y una hebra nueva, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 10, respecto a la ADN polimerasa. Acuérdate que había ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2 y ADN polimerasa 3. ¿Ya? Dice, incorpora ribonucleótidos a la cadena de información. No, si estamos hablando de ADN, lo que tendría que incorporar sería no ribonucleótidos, sino desoxirribonucleótidos. Pero no lo hace de manera aleatoria. Hay un orden, ¿no? Hay un orden. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ya sabemos que incorpora ribonucleótidos no puede ser porque estamos complementando ADN. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Bien, Palomino. Tendría que incorporar los desoxirribonucleótidos de la cadena de información por complementariedad de bases con la cadena modelo, ¿no? Entonces tiene que haber complemento ahí, ¿ya? Ahí, muy bien. Ahora, ¿cómo se da el tema de la expresión génica? La expresión génica implica cuando esa información que viene del ADN va a ser utilizada para formar una molécula funcional. En este caso, la expresión génica tiene 2 etapas. Un proceso llamado transcripción que permite la síntesis de ácido ribonucleico, en el cual el ADN le va a pasar la información a esta molécula, ¿ya? Por eso te dice que se da la síntesis de ARN, ácido ribonucleico, tomando como molde
la información genética proveniente del ADN. ¿Qué es lo que va a ocurrir luego? Se va a dar un proceso llamado traducción. Durante la transcripción, esta ocurre en una estructura en el interior del núcleo celular denominada núcleo. La replicación ocurre en el núcleo, la transcripción ocurre en el núcleo. Y la traducción va a ocurrir en el citoplasma, básicamente en unas estructuras denominadas ribosomas, que están presentes también en el retículo endoplasmático globoso. Entonces, hablemos de la transcripción. Percátense que este es un proceso más largo que la replicación, ya que tiene una duración de 17 horas. Para la síntesis de ARN se necesita, pues, definitivamente una cadena molde, que en este caso proviene de ADN, y de la cadena codificante. También, ¿no? Y acá tenemos la cadena molde. Ustedes se van a percatar que cuando se transcribe de ADN a ARN, el complemento de la adenina ya no es la timina, sino es el uracilo. Entonces, acuérdense de eso, nunca te vayas a olvidar. Si yo tengo mi ADN y en el ADN habría timina, cuando paso o transcribo la información, esa timina tiene que ser cambiada a uracilo. Es el cambio que se va a hacer. Ya que el uracilo es la base nitrogenada propia del ARN, mientras que la timina es la base nitrogenada propia del ADN. Adenina, guanina, citosina son bases nitrogenadas que están presentes tanto en ADN como en ARN. ¿Ok? Entonces, mira acá. La transcripción es un paso esencial en el uso de esa información para fabricar proteínas. Y las proteínas, pues, son moléculas claves que dan estructuras a las células y las mantiene en funcionamiento. Puede ocurrir una especie de bloqueo de la transcripción si es que aparecen ciertas toxinas de los hongos. Esas van a generar un bloqueo de la información genética, ¿ya? Un bloqueo de la transcripción, y por lo tanto no se va a dar el proceso de manera adecuada. Ahora miren. El proceso de la transcripción tiene ciertas etapas. La primera etapa se llama la iniciación. ¿Ya? La iniciación. Durante la iniciación, aquí participa nuevamente la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que el ARN polimerasa en lo que es la replicación participaba fabricando a los cebadores, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que en el caso de la replicación del ADN, quien identificaba el sitio de donde debe de iniciar la replicación era la ADN polimerasa 3, ¿verdad? Pero aquí en la replicación sucede que es la ARN polimerasa la que identifica el sitio promotor, que está dado por una región reguladora que lo conocemos como la caja tata. Profe, ¿y por qué caja tata? Por esto. Porque hay timina, adenina, timina, adenina, estas uniones. Esa es la caja tata. Esta caja tata, como dice ahí, va a ser identificada por la ARN polimerasa. Ojo, esa es la primera diferencia, ¿no? En la replicación, la que identificaba dónde se inicia la replicación es la ADN polimerasa 3. En la transcripción, la que identifica dónde debe de iniciarse la transcripción es la ARN polimerasa.
La similitud sí está a nivel de la topoisomerasa, que es la que va a desenrollar al ADN, y la helicasa que va a cortar las hebras. Pero a diferencia de la replicación, cuando se cortan las hebras para darse el proceso de la transcripción, aquí no va a haber proteínas estabilizadoras, no lo hay, por si acaso. Entonces, aquí se da, ¿no? Se identificó la caja Tatra, que va a estar identificando dónde debe de iniciarse la transcripción. En las procariontes no existe esto de la ARN polimerasa, sino hay un promotor bacteriano que contiene 2 secuencias de ADN importantes con los elementos 10 y 35. Se reconoce y se une directamente a estas secuencias. Profe, o sea, aquí no va a participar la helicasa, que no, lo reconoce de frente. ¿Ya? Esa es la otra diferencia. Ahora, seguimos en lo nuestro. Una vez que se ha identificado, ¿no?, la ARN polimerasa, identificó dónde se debería dar la transcripción, luego la helicasa desdobló la cadena, la dejó ahí, y luego viene pues la topoisomerasa desdobló y la helicasa cortó la cadena. Al ir cortando la cadena, la síntesis de ARN, ojo, se hace en dirección de 5 a 3. Profe, ahí también se asemeja un poco a la replicación, ¿no? Siempre en dirección 5 a 3. Sí, siempre va en dirección 5 a 3. Profe, la transcripción también va en dirección 5 a 3, sí, en dirección 5 a 3. ¿Ya? Y aquí, ¿quién va a participar? Si en la replicación del ADN participaba la ADN polimerasa 3, aquí va a participar la ARN polimerasa. Incorpora los ribonucleótidos complementarios y se forma el ARN heterogéneo. La velocidad es de 40 nucleótidos por segundo. Ahí está. Entonces la acción de la ARN polimerasa, mira, acá está dándose. Ese proceso se llama elongación. Pero hay un detalle acá. ¿Cuál, profe? Cuando se da la finalización, que es la localización de la señal stop, en el ADN que es rica en guanina, citosina, o sea, aparece esta señal. Guanina, citosina, ¿no? Aparece esta señal que le indica, ¿sabes qué? Para, deja de hacer la elongación. Deja de hacer la elongación. Ahora, un detalle que tenemos acá es que si bien es cierto, acá se va dando la elongación, aquí todavía se tiene que hacer una especie de pequeña corrección. Profe, ¿por qué? Por lo siguiente. En las células eucariotas tiene que haber una maduración. ¿Y a qué nos referimos con la maduración? Sabemos que ambos extremos de del pre-ARN mensajero se modifican con la adición de grupos químicos. El grupo de inicio, que está en el extremo 5, recuerdan que la transcripción va en dirección de 5 a 3, ¿no? Entonces, en el extremo 5, este grupo de grupos químicos se llama CAP5. Y el grupo final se llama la cola de poli A. Profe, acá dice que el gen que se está transcribiendo, ¿no? Y acá el ARN lleva la información del gen transcripto. Pero aquí hay que hacer una pequeña corrección. Profe, ¿por qué? Al inicio veíamos, ¿no?, rápidamente que se está complementando. Pero cuando se va complementando, resulta, chicos, lo siguiente. Que cuando se complementa rápidamente se traen exones e intrones. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un exón y entre un intrón? Que el exón sí contiene verdaderamente información genética y el intrón no. Entonces, cuando se da la maduración en eucariotas, es necesario eliminar a esos intrones, esos que no tienen nada de información genética.
Para lograrlo, se necesita de una enzima que se conoce como la espliciosoma. ¿Ok? ¿Y qué cosa hace la espliciosoma? Hace el corte, corta esos intrones y luego empalma exón con exón. Entonces, la espliciosoma corta los intrones y luego empalma exón con exón, que son los que sí van a tener la información genética para permitir la producción final de las proteínas, ¿no? Ahí está. Entonces, ese proceso se llama maduración en los eucariotas. Profe, y en los procariotas no sucede eso. Vamos con un ejercicio, dice así. ¿Cuál de los siguientes procesos, a ver, algo preguntamos, ¿bien? No se realiza en el núcleo de una célula humana? La síntesis del ADN polimerasa, ¿ya? Ya, eso se va a realizar más en el núcleo. A ver. Profe, ¿y de dónde se sintetizará la ADN polimerasa? Si te dicen ADN polimerasa, esta es una enzima y las enzimas tienen naturaleza proteica, así que se tienen que elaborar a nivel de los ribosomas para volver a entrar al núcleo. O sea, se elabora en los ribosomas y vuelve a entrar al núcleo para empezar el proceso de la replicación. ¿Ok? Cuando tú veas una sustancia que termina en asa, esa es una enzima. Y si es una enzima, es de carácter proteico, por si acaso. ¿Ya? Y si es proteico, entonces no ha sido elaborado en el núcleo, sino ha sido elaborado en el ribosoma, pero vuelve a entrar al núcleo, obviamente. ¿A través de quién? De los poros nucleares. Bien, entonces ahora pasemos al siguiente proceso que se llama la traducción. La traducción ya implicará la síntesis de proteínas. Hemos visto que la replicación ocurre en el núcleo, la transcripción ocurre en el nucleolo y la traducción va a ocurrir en el citoplasma, básicamente en unas estructuras llamadas ribosomas. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Durante la transcripción se ha formado el ARN mensajero, ¿no? Mencionamos el ARN mensajero maduro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos al ARN mensajero maduro, este ARN mensajero maduro, que si encontramos el porcentaje de ARN que está presente en la célula, va a representar un promedio de entre el 5 y 10% del ARN. El ARN de transferencia va a estar dentro del ribosoma. Pero ojo con esto. El ARN mensajero está llevando a los codones y el ARN de transferencia llevará a los anticodones. Resulta que el ARN de transferencia representa cerca del 85% de todo el ARN presente en la célula. Y luego tenemos el ARN ribosomal que va a permitir ya la síntesis de proteínas. Pero para lograr esa síntesis de proteínas es que tiene que traducir esa información que le está trayendo el anticodón. Entonces, a veces, de una manera muy sencilla, se dice el ARN mensajero tiene que ser leído por el ARN ribosomal. Y se olvidan del fundamental que está al medio, que dicen, oye, yo soy el anticodón, yo soy el que tengo que traducir esta información inicialmente, pasar de codón a anticodón, para que recién el ribosoma, el ARN ribosomal, traduzca esa información. Entonces, muchas veces en la lectura rápida se olvidan de hablar del ARN de transferencia, que es el 85% del total del ARN, por si acaso. Entonces, cuando hablamos del código genético,
aquí vamos a darnos cuenta que también hay un tema de ciertas condiciones, donde cuando te hablan de codones, estos codones provienen del ARN mensajero, ¿ya? Pero ese ARN mensajero, ojo, ojo, y eso quiero que te grabes, ese ARN mensajero pasa a los anticodones. Anticodones son los que finalmente son leídos por el ARN ribosomal para formar a las proteínas. ¿Y por qué el ARN ribosomal forma las proteínas? Por lo siguiente, chicos. Esos codones o esos tripletes que han sido leídos van a formar a los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que van a formar el código genético. Pero usted, que es bastante observador, se percata de que existen cerca de 64 codones. Y de esos 64 codones, o tripletes, 3 de ellos, mira, 1, triplete 1, triplete 2, triplete 3, no te codifican para ningún aminoácido. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Que cuando se está dando, y acá está lo que te menciono, aquí está, mira, el ARN mensajero trayendo su codón. Luego ese codón, por ejemplo, el codón GGG, va a ser completado a CCC, porque el complemento de la guanina es la citosina. Y ese CCC va a ser leído por el ARN ribosomal para formar un aminoácido. Y así se van leyendo aminoácido tras aminoácido. Y cuando este aminoácido se junta con el otro aminoácido por medio del enlace peptídico, formará la cadena polipeptídica que finalmente me va a dar la formación de una determinada proteína. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando hablamos del código genético, esto está leído en términos sencillos. Acá no te hablan de anticodones, pero ya te estoy diciendo, ¿no? Codón, anticodón, ARN mensajero que tiene que traducir. Entonces, para no hacerse más problemas en codón, anticodón y todo ello, simplemente dicen codones, ¿ya? Codones para todo, ¿ya? Entonces, cuando se está produciendo esto, ¿no? Aparece el codón 1, ya está traduciendo aminoácido 1, aminoácido 2, y de pronto aparece este triplete, cualquiera de estos 3. Cuando aparece cualquiera de estos 3 tripletes, entonces eso le indica a esa cadena polipeptídica que hasta ahí nomás debe dejarse de producir. ¿Ok? Cuando aparece cualquiera de estos 3. Entonces, habrán cadenas polipeptídicas largas que tengan fenilalanina, leucina, isoleucina. Y ojo, ojo con lo siguiente, te lo voy a poner con otro color. Siempre para iniciar la cadena polipeptídica, quien va a dar el inicio es este codón. A ver, lo vamos a cambiar. Él es el codón de inicio. Profe, entonces para formar una cadena de polipéptidos que finalmente me van a dar lugar a una determinada proteína, quien tiene que aparecer primero, ¿cuál es? Este triplete. Este triplete de codón que tiene como nombre un aminoácido llamado metionina. O sea, el codón metionina es el que inicia la codificación de esa cadena polipeptídica. Y cuando aparecen cualquiera de estos 3, es que se debe de cortar esa codificación de la cadena polipeptídica que va a formar proteínas. ¿Ok? Ahora, decimos que el código genético es universal. La universalidad del código genético, es decir, todos los seres vivos, profe, sé que una bacteria tiene también todos esos aminoácidos, sí.
Ahora, hay que recordar que nosotros necesitamos 10 aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos que no esenciales, que quiere decir que nuestro cuerpo lo puede elaborar, y los aminoácidos esenciales que tenemos que consumirlos con los alimentos, ¿verdad? Ahora, un detalle. El código genético es degenerado o redundante, porque existen 61 codones, pero fíjate que de esos 61, hay 61 codones, pero solamente me codifican para 20 aminoácidos. Usted, que es bastante observador, dice, profe, por ejemplo, el aminoácido fenilalanina puede utilizar 2 codones. Fíjense en el caso de la serina. Mira, la serina no solamente utiliza estos 4, mira. El aminoácido serina utiliza estos 4 más estos 2 de acá. O sea, 6 tripletes diferentes para formar el mismo aminoácido. Por eso te dicen que es regenerado o redundante, porque existen más codones que aminoácidos. Y el otro lado no se traslapa, es decir, se lee de una sola forma. ¿Cómo que de una sola forma, profe? Se lee en una sola dirección. ¿Qué dirección, profe? De izquierda a derecha, en esa dirección. ¿Ok? En esa dirección se lee. Ya. Ahora miren acá. La estructura de la ribosoma ya sabemos que está constituida por 2 subunidades, la subunidad mayor, la subunidad menor, la subunidad mayor que presenta el sitio P, donde tenemos la unidad peptidil, y el sitio A de la unidad aminoácido. Y acá nuevamente, ¿no? La iniciación, ¿con quién se da? Con la aparición de la metionina, que es un único, ojo, ¿no? La metionina tiene un único triplete, que es el AUG. En el código genético solamente hay 2 aminoácidos que tienen un único triplete, que son la metionina y el triptofano. Son las 2 únicas, por si acaso. Ahora, los elementos que son necesarios para la iniciación, obviamente es un ribosoma, un ARN mensajero que está trayendo los codones, un ARN de transferencia que lleva los anticodones que van a llevar finalmente esa información al ARN ribosomal, ¿verdad? Ahí está la iniciación, aquí está lo que te mencionaba, ¿no? Tenemos el codón de inicio, luego vamos a tener el anticodón. El codón de inicio, no te olvides que siempre es la metionina. Ahora, durante la elongación y translocación, implica que esa cadena polipeptídica, pues, se va a estar uniendo, ¿no? Aminoácido con aminoácido. Pero también necesita ser catalizado por una enzima que es la peptidiltransferasa, ¿ya? Que es la que va a formar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. ¿Ok? Si bien es cierto, sabemos que la unión de los enlaces peptídicos se llama, o la unión de los aminoácidos se llama enlace peptídico, para formar ese enlace peptídico se necesita una enzima, que es la peptidiltransferasa, ¿ya? Ahora, esta elongación y translocación para formar las proteínas, pues se realiza a una velocidad de 150 aminoácidos por minuto. Ya sabemos que el primer aminoácido es la metionina. Y esto comienza pues en el centro ribosoma, en un sitio llamado sitio P, y junto a él está expuesto el nuevo codón en el otro hueco llamado sitio A. Y el sitio A pues es el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN de transferencia, o sea, para el siguiente anticodón que va a ser leído finalmente por el ARN ribosomal. Aquí está, ¿no? El codón de inicio, que es la metionina, el ARN de transferencia que se une a su codón correspondiente, ¿ya? Y acá cómo se va a leer. Y para eso se necesita energía. ¿Energía, profe? Sí, se necesita del guanosin trifosfato. Siempre va a haber un poquito de energía para poder hacer todos los procesos, ¿ya? Bien. Y la terminación y liberación ya sabemos que tiene que aparecer
cualquiera de estos tripletes de terminación, y te dicen terminación o sin sentido, ¿por qué? Porque sabemos que estos tripletes no te van a codificar ninguna proteína, ningún aminoácido, para ser exactos, no te codifica ningún aminoácido, y entonces es donde se cortará la síntesis de esa cadena polipeptídica que finalmente formará una proteína. Bien, vamos con los ejercicios. Dice así. Ojo, en el laboratorio de biología molecular se está buscando una secuencia de nucleótidos que es la adecuada para la fabricación de un péptido señal estable. Uno de los investigadores propone la siguiente secuencia. Acá estamos yendo en dirección de 3 a 5. Ojo que acá primero se tiene que traer la cadena molde, ¿no? El ADN, luego pasar al ARN mensajero, luego al ARN de transferencia y finalmente al ARN ribosomal. ¿Será posible traducir esta secuencia? ¿Cuál es el codón stop? ¿Y por qué? La secuencia no puede con un inicio uracilo, adenina y timina. ¿No? Ahí está su secuencia molde, pero no se puede traducir todavía porque está viniendo uno del ADN. Tiene que ser de ARN. ¿Ya? Profe, ¿y por qué? Mira. Mira, siempre es en dirección de 5 a 3, ¿no? Si yo paso a ARN mensajero, primero sería uracilo, adenina, ¿cierto? Eso sería en ARN mensajero, cuando se hizo la transcripción. Pero ahora ese ARN mensajero tiene que ser leído con el ARN de transferencia, ¿sí o no? Para formar mi anticodón. Y para formar mi ARN de transferencia, que va a ser leído por mi ARN ribosomal, acá la secuencia sería adenina, uracilo. Entonces, ya te diste cuenta porque no posee el codón de inicio uracilo, adenina, que me va a dar para una metionina. Entonces ya se dieron cuenta, ¿no? Mira, ven, cuando traduzco, timina, cambia por uracilo y, perdón, cambia por adenina, ¿no? Timina cambia por adenina. Este cambiaría por uracilo. Es al revés, ¿ya? Uracilo. Cambia. Entonces no tiene esta secuencia. Bien, a ver. Vamos. Dice. Relacionar adecuadamente las enzimas y luego marque la alternativa correcta. Topoisomerasa. La topoisomerasa sintetiza los primers o cebadores de ARN. ¿Quién sintetizaba los primers o cebadores de ARN? Acuérdate, quien sintetiza los primers o cebadores de ARN, muy bien, es la ARN primasa. A ver, ustedes solitos la respuesta.
Marquen cualquiera de las dos. A ver, la 3 y la... Ya. Bien, la 3, 4, 1, 5 y 2. ¿No? Ahí está, muy bien. Los primers son sintetizados por la ARN primasa. La actividad de síntesis del ADN está dada por la ADN polimerasa 1. Prepara el ADN al desenrollándolo en la topoisomerasa. Posee actividad isonucleasa, remueve a los cebadores. Aquí tenemos a la ADN polimerasa 1, ¿no? Y genera la escisión de los puentes de hidrógeno, que viene a ser la helicasa. ¿Ya? Escisión significa ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿ya? Por si acaso. 4. La ADN polimerasa 2 posee actividad de síntesis de ADN. ¿Ya? O la ADN polimerasa 3. A ver, acuérdense, ¿quién era la ADN polimerasa que corregía los errores? ¿Quién era la ADN polimerasa que corregía los errores? ¿Se acuerdan? La ADN polimerasa 2. Muy bien, entonces, si no hay la corrección de los errores oportunamente, eso va a derivar en una proteína que se va a formar mal, y eso pues definitivamente es un error también que ha cometido la ADN polimerasa 2 por no corregir adecuadamente los errores de la replicación. Siguiente dice. Dentro de las características del código genético, se puede mencionar que este es universal, no solapado, y también es redundante. El hecho de que el código genético sea redundante quiere decir que un chicos, si un solo codón podía codificar para un solo aminoácido, tendríamos 61 aminoácidos y no solamente 20. Claro, ¿no? Ya que un aminoácido puede ser codificado por varios codones. ¿No? Eso no se corre. Por eso se dice que el código genético es redundante, es degenerado por esa razón. La transcripción y la traducción como procesos moleculares tienen en común una pregunta. Si bien es cierto, se necesita un poquito de guanosin trifosfato en la traducción, pero es un poquitito nada más. O sea, no se está utilizando ATP, sino guanosin trifosfato, que es otro nucleótido. ¿Ya? Entonces, la transcripción y la traducción van a ser procesos anabólicos. ¿Ya? Y ojo, son procesos anabólicos porque la diferencia entre un proceso anabólico y catabólico es que en el proceso catabólico se libera energía. En cambio, en el proceso anabólico se absorbe energía. Y en la traducción estábamos mencionando que ingresaba guanosin trifosfato. Entonces es un proceso anabólico, sintetiza productos orgánicos, como viene a ser las proteínas, pero la transcripción sucede en el nucleolo, mientras que la traducción sucede en el ribosoma, que está en el citoplasma, ya sea formando los ribosomas, formando parte del retículo endoplasmático rugoso, o también a veces hay ribosomas sueltos ahí en el citoplasma. ¿Ya? Entonces sería solo 1 y 2. ¿Ya?
Dice, respecto a los conceptos e ideas acerca del dogma central de la biología molecular, coloque verdadero o falso y luego marque la declaración correcta. A ver, ustedes solitos. Acá miren, escuchen. La replicación del ADN es un proceso bidireccional tanto en células eucariotas como procariotas. El código genético que sabemos es universal, es degenerado y es solapado, fue descrito en el año 1961 por Severo Ochoa y Marshall. ¿Se acuerdan, no? Cuando tenemos un ARN maduro, quedan los exones, se van perdiendo los intrones, tenemos también ahí los nucleosomas y las histonas, que van a estar también ayudando a producir este ARN maduro. En el proceso de la traducción, los genes determinan un orden o secuencia de aminoácidos, eso es correcto, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? En el código genético se lee de izquierda a derecha, ¿no? En esa dirección. Y el concepto actual de un gen hace referencia a un segmento de ADN que se va a transcribir hacia el ARN mensajero. A ver, la siguiente pregunta dice, respecto a la síntesis de proteínas en una célula, se hicieron las siguientes afirmaciones. Elija la respuesta correcta. Dice, todas las células sintetizan siempre los mismos tipos de proteínas en las mismas proporciones. La secuencia de bases nitrogenadas a lo largo de la molécula del ARN mensajero determina la secuencia de aminoácidos incorporados en la cadena polipeptídica. Durante la síntesis de proteínas, el ARN de transferencia
tiene por función llevar los aminoácidos al ADN. Las mitocondrias no tienen relación alguna con la síntesis de proteínas, como ocurre en los ribosomas. Un ARN mensajero sintético que contenga solo un cierto tipo de codón en la secuencia condicionará la síntesis de una cadena polipeptídica con un solo tipo de ácido amino o aminoácido. ¿Cuál será ahí? Solo 2 y 5, ¿verdad? Claro que sí. Y acá, mire, en la primera, cuando me dice, todas las células sintetizan siempre los mismos tipos de proteínas en las mismas proporciones. Si eso fuera así, no indicaríamos pues que las proteínas son las más versátiles y que existen diferentes tipos de proteínas. Hay un error clásico que a veces se comete cuando nos venden pastillas de colágeno, ¿no? Nos dicen, tome usted sus pastillas de colágeno para sus tendones, para sus músculos, para que no se arruguen. Y la gente está que se toma colágeno. Pero si en tu cuerpo, mira, esa pastilla de colágeno contiene obviamente aminoácidos. Si tu cuerpo decide, o si en tu cuerpo se detecta que estás normal con los colágenos, pero necesitas otras proteínas, por ejemplo, la miosina, o necesitas otro tipo de proteínas como histonas, etcétera, entonces ese colágeno, si tiene esos aminoácidos, esos aminoácidos van a ser utilizados para producir la proteína que tu cuerpo está necesitando. Y no necesariamente colágeno directamente. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, a nivel de piel, parte del colágeno puede ser absorbido y por eso se utiliza algunos rellenos de colágeno para el tema de las arrugas, pero no se debe de abusar mucho de eso tampoco, que es muy diferente al Botox, ¿ya? El Botox o toxina botulínica es otro tipo de proteína. Ahora, la secuencia de bases nitrogenadas a lo largo de la molécula del ARN mensajero determina definitivamente la secuencia de aminoácidos que van a ser incorporados pues a la cadena polipeptídica. Profe, acá dice, durante la síntesis de proteínas, el ARN de transferencia tiene por función llevar a los aminoácidos al ADN. No, si él está recibiendo, ¿no? Finalmente es ADN, ARN mensajero y ARN de transferencia. Las mitocondrias no tienen relación alguna con la síntesis de proteínas como ocurre en los ribosomas. Les pregunto, ¿una mitocondria tiene o no tiene su propio ribosoma? Claro que sí. Por eso es que a las mitocondrias se las consideraba como procariontes antiguos, ¿no? Entonces, la mitocondria tiene su propio ribosoma. Así que si tiene su propio ribosoma, sí va a sintetizar sus proteínas, ¿verdad? Claro que sí. Y la 5, un ARN sintético que contenga solo un cierto tipo de codón en la secuencia condicionará la síntesis de una cadena política con solo tipo de aminoácidos. Claro que sí. Bien, chicos. Vamos a observar los siguientes procesos. Dice, el ribosoma identifica un codón de inicio y empieza la elongación. 2. Se llega a codón de terminación y la cadena polipeptídica es liberada. 3. Las subunidades pequeñas y grandes del ribosoma cambian de forma y unen al ARN mensajero en dirección 5-3. 4. El ARN de transferencia transporta los anticodones hacia el ribosoma. 5. La secuencia del ARN mensajero sale del nucleolo hacia el retículo endoplasmático rugoso. 6. Se replica una cadena de ARNM a partir de una de las cadenas de nucleótidos del ADN. A partir de la información anterior, esa es la pregunta, la secuencia correcta en la que se da la formación de una proteína es, o sea, de esos 6, identifican quién va primero, luego segundo y así sucesivamente.
Muy bien. Profe, ¿por qué? Porque lo primero que tiene que ocurrir en efecto es que el ARN mensajero ha tenido que ser transcrito a partir del ADN, ¿verdad? Luego, ese ARN mensajero tiene que salir hacia, profe, ¿por qué dice hacia el retículo endoplasmático rugoso? Recuerda que en el retículo endoplasmático rugoso están los ribosomas. Ahora, en ese ribosoma, las subunidades pequeña y grande cambian de forma y van a unir al ARN mensajero en dirección de 5 a 3. Entonces, esto va a permitir identificar el codón de inicio e inicia la elongación. Lo que va a hacer el ARN de transferencia es transportar esos anticodones hacia el ribosoma directamente y luego se llegará pues al codón de terminación y la cadena polipeptídica es liberada, ¿no? Finalmente, ¿no? El codón de terminación, que son 3 tripletes, que basta que aparezca uno de ellos para indicar que esa secuencia de polipéptidos tiene que ser contada. Bien, entonces, espérense un momento que les voy a pasar un corto videíto respecto a algunas anomalías congénitas que precisamente se dan cuando el organismo no fabrica adecuadamente proteínas. Y eso es una anomalía congénita. Ustedes pueden ver más de esta información cuando busquen un capítulo que se llama Mi cuerpo en Discovery Channel, ¿no? Mi cuerpo, mi desafío. Escuchen, ya a veces se me hace complicado, a veces cuando quiero compartir el audio no me deja, pero les estoy compartiendo aquí en el chat el link de lo que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Ojo con eso. Les estoy compartiendo el link de lo que ahorita vamos a ver, porque después usted me va a decir, Miss, que no se escucha como la otra vez, no, pero les estoy indicando ya, me es complicado pasarles no me acepta la computadora pasarles el audio, ¿ya? Entonces, todos conéctense en el link que les acabo de pasar y vamos a ver la imagen, ¿ya? Del hombre árbol. En un área remota de Indonesia, en una aldea en medio de la selva, hay un hombre que parece mitad hombre y mitad árbol. David, de 36 años, convive con una misteriosa enfermedad que encerró su cuerpo en estructuras semejantes a ramas. Sus manos y pies miden menos de 90 centímetros y crecen 51 milímetros por año. Ahora un doctor estadounidense viaja a Indonesia en la búsqueda desesperada de un diagnóstico y quizá de una cura. Esto sería asombroso para la comunidad dermatológica de los Estados Unidos y de todo el mundo. Este es un caso muy extraño y muy impresionante. Como padre soltero a cargo de 2 hijos, David lucha para mantenerlos. Sus únicos ingresos provienen de pruebas de circo con un extraño grupo de gente, pero con cada nuevo acontecimiento la misteriosa enfermedad empeora. Pronto cubrirá su cuerpo entero
poniéndolo en riesgo de morir, a menos que pueda encontrar ayuda. Historias increíbles. Hombre árbol. Yakarta, Indonesia. David, de 36 años, padre de 2 hijos, está en el trabajo. Cuando puede actúa en una compañía teatral de circo, exhibiendo su extraña enfermedad de la piel para ganarse la vida. Vinimos a Indonesia a conocer a David y su familia. El periodista local, Krishna Astrat Maha, filmó las extraordinarias secuencias de David en el trabajo. Ahora nos ayuda a encontrar el pueblo donde vive David. Bueno, me enteré de que alguien tiene la piel como un árbol y que sus manos y pies parecen ramas o raíces de árbol. Creo que es real y lo veremos cuando lleguemos. Se necesita un día entero para viajar del sur de Yakarta a Bandung, cerca del pueblo de David, pero aquí es donde el camino se termina. El resto del viaje será en barco y a pie. La casa de David está llena de familiares y amigos del pueblo. Finalmente una figura tímida surge de la parte trasera de la choza. Dede tinggal di sini lebih sering di sini ya. Con la enfermedad que se extiende sobre el cuerpo de David, se hace cada vez más difícil funcionar normalmente. David acaba de despertarse y nos muestra su rutina de la mañana. Necesita a su cuñado Imun para ayudarlo a lavarse. Saya tak banyak raja nyari dia. Sama pulis ada gunting, support gunting. Ribut itu kayaknya kita ngomongnya itu murah medik aja. Ya kalau ada yang mau menyembuhkan, ya saya mau. Kalau ada takutnya saya takut penuh di muka ya. Imun también ayuda a David a vestirse. Toda su ropa está especialmente diseñada por un sastre para adaptarse a sus miembros deformes. Ini ada sleting, terus ini sleting, masukin gini. David está listo para explicar su misteriosa enfermedad y permitirnos hablar de su cuerpo. Apa dia susah dikerapin? Kecil-kecil begini yang gede terus tambah lagi tambah. Itu terus tambah. Parecen raíces que crecen en la superficie de la piel. Sin duda es muy real. Esto no es un dedo, sino la yema del dedo. Es como si creciera de la superficie de la piel del dedo. Apa rasanya waktu diangkat gitu? Rasanya udah hati. Coba nih sambil digerakin biar ini. Apa rasanya? Ya, son aproximadamente 5 milímetros por mes. Así de rápido crece. Ya udah ada di sini sedikit. Karena 12 tahunan. Karena tadinya diambil ke diiris nggak hilang, yang mengurangi kalau banyak. Va a visitar a sus 2 hijos. Incapaz de cuidarlos, ellos viven con parientes en el pueblo. Keduanya 18 tahun, sedangkan 16 tahun, tak bisa membiayai anak.
Rasanya umur panjang, pengen melihat itu. Ya karena ya sehingga anak-anak kayak ngurus ya. Dari perintah Allah KB, kalau beda, dari penyakit dia ada bisa pembiayaan anak, kayak kalau bibirnya dulu sih itu. Kemudian enggak, doakan saya. David solía trabajar en la construcción y en la pesca, pero antes de los 20 años ya no podía tomar cosas con sus manos. Ada tayo naman, ano pala, ang bisa din gawin dari. Está desesperado por entender su enfermedad. Las noticias de su grave situación se están difundiendo. Mañana un experto mundial en dermatología llegará de la Universidad de... Olenka, por favor, para tu audio. Nos vamos a quedar ahí, chicos, para entender un poco este tema, pues, de anomalías congénitas que se van dando debido a alteraciones a nivel de la replicación del ADN. Hay una mutación y son mutaciones, en este caso, raras, ¿no? En el caso del hombre árbol hay una hiperkeratosis, hay una producción demasiada también de queratina, de todas las estructuras que van alterando definitivamente al tejido conectivo y básicamente al tejido epitelial, tanto para lo que viene a ser la piel como también para parte del tejido conectivo. Estos dos tejidos están siendo alterados y se está produciendo toda esta anomalía que acabamos de visualizar. Entonces, esos son alteraciones a nivel genético. Existen, cuando vamos a ver en genética, bueno, una gran cantidad de enfermedades congénitas que a veces nos van a ir sorprendiendo, como el caso del hombre árbol, como el caso de Arlequín y otros síndromes más, ¿ya? Claro, también, ¿no? En el caso de Mantle-Feb, porque tiene en su mano, ¿no? Una pequeña anomalía congénita que le permite poder nadar mucho más rápido también. Sí, sí lo es. Sí tiene esta pequeña anomalía, pero que no lo hizo menos, ¿no? Sino más bien lo hizo más. A ver, la otra semana te digo el nombre exacto de la anomalía, y ahorita no recuerdo, porque cuando hablamos de anomalías, en realidad la lista es bastante larga. ¿Ok? Sí, en este caso, Martuffe, pues ahí lo sacó. Epidermoplastía verruciforme, ahí nos está contando José Pumacaña. Gracias. Ya. Ahí vamos a, ya ustedes investiguen un poco más acerca de la epidermoplastía verruciforme. Pero esto de la epidermoplastía verruciforme es lo del hombre árbol, ¿no? Lo de Michael Phelps es otra, me parece. Ya vamos a ver, ya vamos a buscar eso con el nombre adecuado. Ya, chicos, ahí nos quedaríamos. No se olviden resolver su práctica. Está todo el material. El síndrome de Marfan es el síndrome de los dedos largos. Personas más altas, en efecto, personas altas de consistencia delgada. Se considera que Abraham Lincoln tenía síndrome de Marfan, curiosamente. ¿Ya? Bien, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.